Usted sabe, y le hemos estado platicando, justo hace 8 días, el viernes de la semana pasada, entró ya en operación de manera formal el nuevo sistema de justicia penal. Es decir, dicho de manera simple, se le pone fin a toda una era en la historia de los llamados juicios de papel para tratar de que la justicia efectivamente sea más pronta, sea más expedita, sea, aunque parezca redundante, más justa, donde un juez tenga un contacto real con quien está enjuiciando, donde haya una interacción que permita resolver las cosas de manera más pronta. Ello ha implicado una serie de cambios en los procedimientos, en la manera de actuar, que también ha significado adaptar muchas cosas, generar muchos cambios, capacitar a muchas personas. Hoy le agradezco que esté con nosotros en el estudio de Hechos para despertar al fiscal general del Estado de Puebla, Víctor Carranca Burguet. Hoy nos está acompañando. Fiscal, le agradezco mucho. Muchas gracias. Buenos días. Dentro de los cambios, usted hasta hace 6 meses era procurador de justicia del Estado de Puebla y dentro de estos cambios se implica la creación de una Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla. Y de ello vamos a platicar este día. Quisiera que empezáramos por lo bueno, por lo positivo, por los beneficios que genera el nuevo sistema de justicia penal. Así es, muchas gracias. Yo diría sintéticamente, durante 100 años tuvimos un sistema enfocado a proteger los derechos del imputado. Todo el procedimiento se desarrollaba en función del imputado, sus derechos y llevar un proceso conforme a la ley. El cambio fundamental de este nuevo sistema es la atención a las víctimas. Ahora el eje central del nuevo sistema es la atención a las víctimas y por tanto, sin descuidar desde luego los derechos del imputado, que esos no los podemos restringir ni mucho menos, lo que hacemos es enfocarnos a cómo restituirle a la víctima el daño sufrido por la comisión de un delito, al margen de la sanción que puede imponerse al responsable. Este cambio de paradigma, desde luego, representa una nueva estructura en la forma de llevar a cabo los juicios. Ahora los juicios deben ventilarse totalmente ante el juez. Antes la figura del Ministerio Público en la investigación era una figura central. Ahora esa investigación, por supuesto que se lleva a cabo, pero tiene que desahogarse ante el juez. En una audiencia en la que las partes controvierten, el imputado con sus derechos de defensa, etcétera, y la víctima representada por el Ministerio Público y por sus asesores victimales, en plena contradicción frente al juez para que se resuelva la controversia. Eso es, digamos, una parte del sistema. La otra parte es buscar mecanismos alternativos de solución de conflicto. Nos hemos dado cuenta de que la pena, la sanción corporal, no es la solución a todos los casos, porque si bien sancionamos y metemos a una prisión a un sujeto, la víctima queda sin ningún tipo de reparación del daño. Entonces, lo que busca el nuevo sistema es establecer muchos mecanismos alternativos o alternos de solución de los conflictos para que entre las partes se pongan de acuerdo, se resuelva la controversia y se le resarce el daño a la víctima. Digamos, sintéticamente diríamos que ese es el cambio más importante. Las audiencias se llevaron a cabo frente a los jueces, por eso se han creado las salas de oralidad en las distintas casas de justicia. En Puebla vamos a tener 13 casas de justicia en las distintas regiones judiciales, que son 6. En Puebla capital, desde luego, será la más grande, que se inauguró ya hace algunos meses, pero ya se puso en operación a partir del viernes pasado, 17 de junio, y en todo el país el sistema ya está operando. Este cambio aplica solamente para el derecho penal, fiscal. Bueno, en algunos estados han avanzado ya hacia otros ámbitos, por ejemplo, en Chihuahua, en justicia mercantil, justicia laboral, creo que es fundamental en justicia familiar. Ujú. En Puebla, la parte mercantil ya aplica la oralidad y yo creo que poco a poco se irán haciendo los cambios para que no solo sea la justicia penal. Muchas veces un procedimiento comienza con la presentación de una denuncia. Le voy haciendo preguntas muy elementales que seguramente son las Claro. que se hace nuestro auditorio. ¿La figura del Ministerio Público sigue existiendo? Así es, el Ministerio Público sigue existiendo, su papel sigue siendo la investigación del delito. La diferencia es que no hace la investigación ya desahogando las pruebas frente a sí mismo, sino que tiene que hacer es recabar los elementos que en su momento va a llevar a juicio. Los testigos ya no declaran como tal,
como digamos estamos acostumbrados, en donde se transcribe toda la declaración en un escrito. Ahora son entrevistados para conocer qué es lo que sabe el testigo, qué puede aportar a la investigación. Perdón, ¿quién los entrevista? Los entrevista o la policía, los Ajá. agentes de investigación, la policía cuando es la que llega al lugar de los hechos, o el Ministerio Público. Evidentemente se toma nota de lo que puede aportar el testigo, pero el testigo tendrá que ir a rendir su testimonio a la audiencia de juicio frente al juez. Es decir, el testigo sí se va a presentar ante el juez. Claro, aquí digamos lo importante es que ahora la sociedad tiene una participación fundamental en el procedimiento penal. Anteriormente llegaba una persona a denunciar, presentaba sus testigos y se podía olvidar del caso porque el Ministerio Público ya tenía un expediente integrado. Hoy en día no. Hoy en día, si esa persona, esos testigos no comparecen el día del juicio, el asunto se viene abajo. ¿Cuánto tiempo puede durar un juicio de este tipo? Vamos a pensar por algún hecho, no sé, grave, delicado. A ver, voy a remitirme a una historia como alguna que le hemos presentado en estos últimos días a nuestro auditorio. Esta pareja donde ella planea el homicidio de su marido y este lo ejecuta el amante, la pareja de ella. Encuentran el cuerpo y días después logra la policía ministerial la detención de los dos con pruebas de que fueron quienes tramaron y quienes ejecutaron el homicidio. En primer lugar, un procedimiento de este tipo ya entra en el marco de la nueva justicia penal. No, en ese caso los hechos ocurrieron poco antes de que entrara en vigor el nuevo sistema. Ah, ok. Los hechos que ocurrieron antes no entran en ese nuevo ámbito. No entran en el nuevo sistema, se tienen que desahogar conforme a las reglas del anterior sistema, solo los hechos ocurridos a partir del 17 de junio. Bueno, a ver, vamos a suponer Pero que, puede servir para el ejemplo, efectos, sí. ¿no? ¿Cuánto tiempo duraría un Por ejemplo, juicio de este tipo? Un juicio de esta naturaleza en el viejo sistema puede tardar 5, 6, 7 años. Quizá en la primera etapa un par de años, pero digamos con los recursos y todos los mecanismos de defensa que existen, se puede prolongar hasta 6, 7, 8 años o más. En el nuevo sistema, en primer lugar, se haría un hecho de los pocos que admiten la prisión preventiva, que es un tema que me gustaría después abordar. Son muy pocos aquellos que merecen prisión preventiva oficiosa. En el nuevo sistema, la regla será la libertad por encima de la prisión. Y no puede exceder de 1 año. A menos que sea por causas atribuibles a la defensa, puede prorrogarse. Normalmente, en el nuevo sistema, se presenta al detenido frente al juez, el juez califica si fue legalmente detenido y se dicta un auto que se llama de vinculación, que era anteriormente el auto de formal prisión, para decirlo en términos conocidos. Y en ese momento el juez establece un plazo para agotar la investigación, que normalmente son 2, 3 meses, no más. Son plazos muy breves. En ese tiempo el Ministerio Público tiene que agotar su investigación y se fija la fecha de una audiencia intermedia en donde se van a conocer las pruebas que tienen las partes, debaten las partes si alguna prueba viola algún derecho y tiene que ser excluida, que es también parte fundamental del nuevo sistema, y después de eso ya viene la audiencia final de juicio en donde esas pruebas, las que fueron admitidas por su legalidad, van a ser desahogadas frente al juez de juicio oral. Entonces, el nuevo procedimiento puede ser muy breve. Entramos en vigor nosotros el 17 de junio y el día 18 de junio ya teníamos algunos asuntos resueltos por mecanismos alternativos, en donde son casos en que las partes se invitan en ese momento a la mediación, se ponen de acuerdo frente al Ministerio Público, se firma o se suscriben unos acuerdos reparatorios y la víctima se va satisfecha con lo que se acordó. Por ejemplo, un accidente vial. Un accidente vial fue el caso. O sea, el primer caso, tuvimos la primera audiencia el domingo en Puebla Capital, de un delito de robo de vehículo, en donde ya se dictó la vinculación a proceso con prisión preventiva, y tuvimos 2 casos en donde las partes inmediatamente se pusieron de acuerdo, se repararon los daños y el asunto terminó. Entonces, puede ser mucho más transparente y mucho más expedito, y además lo que se busca es resarcirle a la víctima el daño. Para ese acto de tener que ir a denunciar
cambian las ubicaciones. El otro día presentábamos alguna información donde a un ciudadano primero lo mandaban a alguna oficina del Ministerio Público, le decían, bueno, es que ahora ya no es acá, ahora es en este otro lugar. ¿Qué pasa? Sí, a ver, y yo ahí pido, y agradezco la oportunidad, pido Sí. la comprensión del público. Estamos ahorita en un proceso de transición. Ujú. Nosotros, como Fiscalía, con el personal de que disponemos, que siempre será escaso, tenemos que atender los dos sistemas. Desde luego que el viejo sistema generó mucho rezago, tenemos miles de averiguaciones previas y de procesos que tenemos que resolver, y el nuevo sistema lo tenemos que atender inmediatamente a partir del día 17. ¿Qué es esto de unidades de atención temprana? Estas unidades de atención temprana, lo que hicimos fue, para el nuevo sistema, creamos nuevas figuras. Una de ellas es la unidad de atención temprana, que es donde vamos a recibir las denuncias. En esas unidades ya hay facilitadores que van a buscar la mediación de las partes En el momento. en el momento cuando se puede dar. Si no, se canaliza a un centro de mediación que ya tenemos en la Fiscalía, en donde ya profesionales intervienen para tratar de avenir las partes. Si el hecho amerita una investigación, porque no es uno de los supuestos en donde puede haber mediación, se canaliza investigación. Si lo que necesita la víctima es orientación de otra naturaleza, se le canaliza donde debe ser, etcétera. Es donde se recibirían las denuncias. Tenemos también las unidades de flagrancia. Esas unidades de flagrancia es en donde se va a desarrollar, bueno, los módulos de atención express primero, perdón. Estos módulos de atención express son los que existían en el sistema tradicional. No los hemos cerrado porque son muchos puntos en donde la gente puede ir a presentar, pues no propiamente una denuncia, sino levantar una constancia de un hecho que, si bien no es delito, requiere esa manifestación ante el Ministerio Público para algún trámite. Perdí mi Pérdida de placa, perdí placa, mi documento, perdí así mi es. IFE, me robaron el celular, que ese es súper común. Es muy común porque para ser válido el seguro se Sí, sí, exige que el sí, sí, sí. celular sea producto de un robo, etcétera. Ajá. Entonces, ese tipo de eventos, lo que hicimos fue crear estos módulos de atención expresa en donde la gente en menos de 15 minutos presenta su denuncia, recibe su copia, que es lo que le Le interesa, interesa. y se retira. Ujú. Estos van a seguir operando en donde tenemos los puntos, pero realmente se concentra en ese tipo de incidentes. Ok, perfecto. Y entonces tenemos ahora el otro centro, ¿no? Las unidades de flagrancia. Lo que hemos tratado de hacer es concentrar los detenidos que nos pone a disposición la policía en dos lugares. De momento son dos lugares y después iremos abriendo más, que es el edificio central de la Procuraduría, de la Fiscalía, en Avenida 5 de Mayo y 31 Oriente, que todo el mundo conoce ese edificio, y el nuevo C5 o Complejo Metropolitano, que es este nuevo edificio que se construyó para seguridad pública en Periférico junto al velódromo, Así casi es. llegando a la autopista. En estos dos lugares creamos las unidades de flagrancia que nos permiten recibir a los detenidos para llevarlos ante el juez de control en las casas de justicia. ¿Por qué lo estamos concentrando solo en dos lugares? Porque ahorita la intervención de las policías, principalmente las policías municipales, es fundamental. Ellos son los que ponen a disposición el cambio de sistema, pues desde luego que, a pesar de que ha habido la capacitación suficiente, pues siempre implica innovación, implica a veces tropiezos. Entonces hemos buscado que haya asesores en estos lugares que ayuden a la policía a llenar los formatos, a hacer el parte informativo, a ver que no se prolongue la detención para que el juez no vaya a liberar al sujeto. Entonces nos ha permitido esta concentración en dos puntos, el poder desahogar en forma mucho más ágil la recepción de los detenidos y su presentación ante el juez de control. Conforme vayamos nosotros avanzando en las audiencias, etcétera, iremos creando otras unidades de flagrancia en otros puntos de la capital y de la zona metropolitana, para que los detenidos ya sean llevados a los distintos puntos que se abran. Pero por el momento tenemos estos dos. Pues vaya, finalmente es cuestión de tiempo. El otro sistema, bien decía el fiscal, demoró en la vida de este país 100 años. 100 años. Y bueno, apenas llevamos aquí una semana con este. Tendremos que acostumbrarnos, tendremos que ir aprendiéndolo. Nosotros los ciudadanos,
tendremos que ir conociendo un poco más acerca de ello. Nosotros nos meteremos en esta dinámica, le solicitaremos al fiscal su apoyo para irle explicando a nuestro auditorio, lo mismo lo haremos con el Poder Judicial, para irle explicando a nuestro auditorio algo que al final del día pues, es tan trascendente como tratar de buscar justamente la justicia, algo que quiera agregar, fiscal. Así es, porque yo creo que es muy importante que la sociedad comprenda cómo funciona el nuevo sistema, qué puede esperar de él, porque si no puede haber después, digamos, la decepción de una reforma para el país tan trascendente. Yo creo que es la reforma más importante en estos últimos 100 años. Una última pregunta. ¿Esto aplica únicamente para delitos penales del fuero común, es decir, del ámbito estatal, o también para los No, federales? también para los federales. En Puebla, concretamente a nivel federal, ya estaba aplicando el nuevo sistema desde noviembre del 2014. Pero a partir del 18 de junio en Puebla, el 17, en el resto del país el 18, para todos los delitos, sean federales o locales, ya aplica el nuevo sistema. Le agradezco esta mañana al Muchas fiscal gracias. general del Estado de Puebla, Víctor Carranca Burguet, su compañía. Muchas gracias, buen fin Al de contrario, semana. muchas gracias. Buen Gusto fin de saludar. semana, igualmente.